Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente les traigo una palabra de parte del corazón de Dios. Y llega esta fecha y a mí me gusta leer en los evangelios el nacimiento de Jesús, rememorar ese día, saber qué sintió y qué vivió María, José. Bueno, es muy lindo leer en los evangelios la historia del Salvador. Pero leyendo el libro de Lucas, que es quien más detalles da de esta historia, me encuentro con la historia de un matrimonio que muchas veces pasa desapercibido en la Biblia, que no le dan mucha importancia, pero que su historia está llena de enseñanzas. Se trata de la historia de Zacarías y su esposa Isabel. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 5 y dice lo siguiente. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo de sacerdotes Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada, y además los dos eran muy viejos. Cierto día le tocó al grupo del sacerdote Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso, mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel tuvo mucho miedo y no supo qué hacer, pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamará Juan. Unos versículos más adelante se encuentra la respuesta de Zacarías. En el versículo 18 dice: Zacarías le dijo al ángel: Mi esposa y yo somos muy viejos. ¿Cómo sabré que todo esto pasará tal como dices? El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia, pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Bueno, hasta acá la historia. Tiene algunos detalles más que habla sobre Juan el Bautista, quien sería el hijo de este matrimonio. Pero hoy me quiero centrar en Zacarías y Isabel. Zacarías, sacerdote, trabajaba en el templo, acostumbraban a quemar incienso. Y lo más curioso es que Isabel viene de la descendencia de Aarón. Aarón, recordemos que era el hermano de Moisés. O sea que ella conocía perfectamente la historia, por ende, Zacarías también. Ellos conocían a la perfección lo que Dios había hecho en el pasado. Y me gusta de esta historia, una de las enseñanzas que quiero compartirles, es que Dios vuelve a repetir el mismo milagro que hizo en el Antiguo Testamento con Sara y Abraham. Ya de muy viejos tuvieron un hijo. Y Dios vuelve a repetir este nuevo milagro en el Nuevo Testamento, antes de que naciera Jesús. Y eso me gusta porque podemos ver un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es un Dios que vuelve a hacer milagros en una época distinta para que crean que Él sigue vivo y que Él sigue haciendo milagros. Estas personas trabajaban en el templo, sabían quién era Dios y sabía lo que podía llegar a ser. Sin embargo, Zacarías no lo creyó. Bueno, la segunda enseñanza que podemos ver acá es que muchas veces podemos ir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, ver milagros que Dios hizo en la antigüedad a otras personas, escuchar de milagros que Dios hace, pero no creer que esos milagros son para nosotras, que Dios aún sigue haciendo milagros para nuestras vidas. ¿Cuántas veces convertimos en rutina el ir a la iglesia? Y lo que logró esta pandemia es que muchas personas hasta dejaran de ir a la iglesia. El ángel Gabriel se le aparece dentro del templo. Cuán importante es seguir congregándonos, seguir yendo a la iglesia, saber que Dios sigue hablando, que Dios puede hablarnos a través de la Biblia, de un pastor, de profetas, que Dios sigue estando vivo y que Él sigue haciendo milagros. Otra de las enseñanzas que me gusta es que quedó
mudo. No pudo hablar Zacarías después de escuchar lo que el ángel le había dicho. Y esto se lo asocia a su incredulidad. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotras? No podemos creer lo que nos están diciendo. Viene alguien y te dice, Dios va a cumplir eso que tanto estás anhelando. Y no lo podemos creer. Ni siquiera se lo contamos a otras personas porque creemos que Dios no va a hacer posible eso que nos están diciendo. Y bueno, tenemos que quitarnos la incredulidad de la mente y saber que si Dios nos prometió algo, Él los va a cumplir. Y la última enseñanza que les quiero dejar es que Dios escuchó sus oraciones. Dios no es un Dios de oídos sordos, no es alguien que no escucha lo que nosotras estamos pidiendo, sino que Dios escucha las oraciones. Que este 2022 nos encuentre orando, clamando, aunque no veamos aún ese milagro, tengamos fe que Dios lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible. Chicas, espero que haya sido de bendición, tanto como lo fue para mí. Les mando un beso y que Dios las bendiga.